Buenas tardes. Me pidieron que por favor hiciera un nuevo video acerca de la clase de rectas y ángulos. Vamos a empezar lo que es una recta. Vamos a hablar de que la recta es, yo tengo un puntico aquí y otro punto aquí y otro punto y otro punto, y así tengo millones y millones y millones de puntos, y yo los coloco todos uno al lado del otro. Eventualmente voy a generar una línea recta que puede ser infinita. Hay veces que no me hace falta toda la línea recta, sino que me hace falta uno que vaya de un punto a otro punto. Esas rectas se llaman semirrectas o segmentos. De eso se trata. Y esas son las que vamos a ver en este curso. Ahora bien, yo puedo tener más de una recta. Por ejemplo, si yo tengo otra recta que la pasa así, se llaman rectas oblicuas, porque generalmente el ángulo que hay entre ellas es menor aquí a 90 grados. Y aquí es mayor a 90 grados. Pero no es igual a 90 grados. Cuando las rectas forman un ángulo de 90 grados, por supuesto mejor dibujado que esto, se dicen que son rectas perpendiculares y se denotan con esas dos rayitas que están así. Esto significa que son rectas perpendiculares, significa que el ángulo entre las dos es 90 grados. ¿Qué quiero decir cuando menciono la palabra ángulo? Lo que quiero decir es que es la distancia angular o el grado de abertura entre dos rectas que tienen el mismo punto de origen. El mismo punto de origen o que se encuentran en un punto en común. Entonces, esa apertura que hay entre las dos rectas es lo que se llama ángulo. Hay distintos tipos de ángulos. Los principales los ángulos notables, este que ya lo mencioné hace rato, 90 grados. Está este que es mayor a 90 grados. Este es mayor a 90 grados. Este es un ángulo obtuso. Está otro que es menor a 90 grados. Menor. Alfa es menor a 90 grados. Los ángulos generalmente se denominan con letras griegas en minúscula, alfa, beta, gamma y así. Entonces, los ángulos que son iguales a 90 grados se llaman rectángulos. Estos obtusos, estos agudos. Hay algunos, por ejemplo, cuando tengo dos rectas que tienen el mismo punto de origen, pero que están las dos en un sentido contrario, formando un ángulo de 180 grados. Este es un ángulo llano. Entonces ya con estas cuatro relaciones ya yo puedo empezar a clasificar los ángulos. Entonces, si yo tengo el origen de coordenadas X y y yo veo que el origen de coordenadas coloco una recta que tiene una abertura aquí, un ángulo alfa,
y otro un ángulo beta. Entonces, cuando dos ángulos sumados entre sí me dan 90 grados, esos ángulos se llaman complementarios. Eso se los coloqué en la guía. Complementario. Complementarios, cuando la suma de los dos ángulos da 90 grados. Entonces vamos a suponer que este ángulo sea, no sé, igual a 40 grados. Y me dicen halle su complementario. Bueno, yo sé que la suma de dos ángulos complementarios da 90 grados. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar 90 menos 40. ¿Cuánto me va a dar? 50. Entonces, ¿cuál es el complementario de 50? 40. ¿Cuál es el complementario de 40? 50. Ya está, eso es todo. No tiene que ser dos ángulos necesariamente, pueden ser más de dos, pero necesito una condición que me permita a mí poder calcular alguno, porque si no voy a tener más incógnitas que ecuaciones. Ahora bien, existe otra clasificación que son los ángulos suplementarios. Entonces, son los ángulos cuya medida, cuando yo la sumo, me da 180 grados. Entonces, si yo sumo alfa más beta más gamma, me va a dar 180 grados. Esos son los ángulos suplementarios. Aquellos ángulos que sumados entre sí me dan 180 grados. Si yo no tengo uno, sino que tengo dos ángulos nada más, y me piden cuál es el complementario de alfa, bueno, perdón, el suplementario de alfa en este momento. El suplementario de alfa será lo que falte para llegar a 180 grados. Si alfa, por ejemplo, fuera, no sé, 80 grados, lo que me falta para llegar a 180 grados es 100. Y entonces así tengo el ángulo llano de 180 grados. Entonces, ¿cuál es el suplementario de alfa? Si alfa es igual a 80, 100. ¿Cuál es el suplementario de 100? 80. Y ya. Si 100 fuera 90, ¿cuál es el otro suplementario? Los otros 90, lo que le falte para llegar a 180. Esas son las clasificaciones que yo le he colocado aquí, complementario y suplementario. Aquí sumándolo 90 grados, aquí sumándolo 180 grados. Hay otros tipos de ángulos, los adyacentes que están uno al lado del otro. Los consecutivos están uno al lado del otro, pero tienen un vértice en común. Pero lo que más nos interesa son los opuestos por el vértice. Eso es que nos interesa. ¿Qué significa de eso de opuestos por el vértice? Significa que si yo tengo dos rectas que se cruzan, este ángulo que está aquí es exactamente igual que este ángulo que está aquí, porque son opuestos por el vértice. Igual aquí, este ángulo que está aquí es exactamente igual a este ángulo que está aquí, porque son opuestos por el vértice. Si ustedes se fijan, este ángulo más este ángulo forma 180 grados, que significa que son suplementarios.
igual estos dos que están aquí forman 180 grados, son suplementarios. Estos dos que están aquí son suplementarios porque forman 180 grados. Y así puedo seguir. Entonces, eso es todo más o menos lo que tenemos que saber. Ángulos complementarios, ángulos suplementarios y ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué es lo último que nos queda por saber? Cuando yo tomo dos rectas paralelas y les abro un tajo a las dos rectas, ahí sí tenemos que ver qué pasa con los ángulos. Aquí está, tengo dos rectas paralelas que dijimos en su momento que eran las rectas paralelas. Son las rectas que siempre están una al lado de la otra. Ellas están todo el tiempo viajando una al lado de la otra. Y la distancia entre las dos no cambia, nunca se cruzan, nunca se encuentran. La distancia entre las dos permanece igual, no importa cuánto viajen y no importa para dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esas son las rectas paralelas. ¿Qué ocurre cuando una de esas rectas paralelas yo la cruzo con un tajo? Le coloqué el ejemplo de la espada samurái, así, les hago un tajo. Entonces, este ángulo que da hacia afuera y este ángulo que da hacia afuera son iguales y se denominan alternos externos. ¿Qué significa externos? Que están hacia afuera de las dos paralelas. Este es el corazón de las paralelas. Entonces, esos ángulos que dan hacia afuera se denominan alternos externos. Estos dos ángulos que también dan para afuera son iguales y se denominan alternos externos también. Entonces este es igual a este y este es igual a este. ¿Por qué son iguales? Si este y este son iguales, también tienen que ser estos dos iguales porque son el suplementario. Es decir, este es lo que le falta a este para llegar a 180 grados. Este es lo que le falta a este para llegar a 180 grados y viceversa. Son suplementarios. Por eso si uno es igual, el otro también es igual. Esos son los ángulos que dan hacia afuera de las paralelas. Si yo quiero los ángulos que dan hacia adentro de las paralelas, entonces yo tengo que buscarlos así. Este que está aquí es igual a este que está aquí. Y este que está aquí es igual a este que está aquí. Entonces, estos son ángulos alternos internos. Dan hacia adentro, hacia el corazón de las dos rectas paralelas. Eso es todo lo que quería decirles cuando le coloqué en la guía esto que está aquí, pero aquí se lo coloqué con números y con colores. Estos son opuestos por el vértice, este es igual a este y este es igual a este. Y aquí, bueno, aquí podemos ver el 1 es igual a 8, aquí se generan 8 ángulos cuando viene el tajo y se lo pone, mira, el 1 es igual al 8, pero también es igual al 4, también es igual al 5. El 2 es igual al 3, pero también es igual al 6 y también es igual al 7. En el caso del 2 y del 7 es por alternos externos. En el caso del 2 y del 3 es por opuestos por el vértice. En el caso del 3 y del 6 es alternos internos. Entonces, pero es la misma igualdad. Igualito en el caso de los verdes. Este es igual a este porque son opuestos por el vértice. El 1 es igual a las 8 porque son alternos externos. Y el 4 es igual al 5 porque son alternos internos. Y lo demás ya lo sabemos. La suma entre el 1 y 2 es igual a 180 grados, son suplementarios. Igual entre 2 y 4, igual entre 3 y 4, igual entre 1 y 3. Y así aquí también.
entre 5 y 6, entre 6 y 8, entre 8 y 7, entre 7 y 5. Eso es todo. Todo lo demás es simplemente empezar a colocar ejercicios. Los ángulos en la recta opuesta es en misma recta pero con sentido contrario, pero eso no lo vamos a ver. Aquí no podemos hablar de alternos internos y de alternos externos porque las dos rectas, la roja y la azul, no son paralelas. Y como no son paralelas, pues no puedo utilizar todas estas relaciones. No las puedo usar, solo se pueden usar cuando las rectas son paralelas, nada más. Bien, ahora vamos con la tarea. Que la tarea también hay personas que se han quejado por eso. Entonces fíjense, tengo este ángulo y tengo este ángulo. Como habíamos dicho anteriormente, son ángulos suplementarios. Es decir, que la suma de los dos es igual a 180 grados. Y lo otro que también sé es que este ángulo es el doble de este valor. Es decir, que si este valor, por ejemplo, invento un número en este momento, es 40 grados, este será 40 por 2, que es 80 grados. Así de simple. Entonces, eso es lo único que me dice el problema. Entonces me dice, si el ángulo BOC es el doble del ángulo AOB, halle el ángulo AOB y el COD, este que está aquí. Ajá. Y también hay el ángulo BOC y el ángulo AOD. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera ecuación que tenemos que plantear es la de los ángulos suplementarios. Entonces yo puedo decir que 2x más x es igual a 180 grados. Y luego lo que tengo que hacer es despejar x, que ya eso nosotros lo vimos en la primera unidad del año académico, cuando estábamos hablando de despeje y ecuaciones. 2x más 1x son 3x. Si 3x igual a 180 grados, ¿cuánto vale x? Tengo que agarrar el 2, lo paso dividiendo, me queda 180 entre 2, eso es igual a 90. Ya, x es igual a 90. Entonces, si x es igual a 90, aquí va un 90. Y si este es 2 por x, será 90 por 2, 180. Ya. Entonces, sabiendo eso, sabiendo lo que este es igual a este y este es igual a este porque son opuestos por el vértice, lo que tengo que hacer es buscar el nombre de cada ángulo aquí en la pregunta. Entonces AOB, ¿cuánto vale? 90. Y COD es el mismo, pero es opuesto por el vértice, entonces valen lo mismo los dos. Igualito aquí BOC y AOD son opuestos por el vértice, entonces los dos valen lo mismo, 90 por 2, 180. Y esa era toda la solución del ejercicio 1, el cual deberían entregar mañana. En el caso de aquí tienen que utilizar lo que ya habíamos visto de los ángulos alternos internos, alternos externos y opuestos por el vértice. Entonces, tenemos, solamente me dan este ángulo que está aquí, nada más ese ángulo. Yo tengo que calcular no todos los demás, como aparece aquí, todo este poco de números, no. Lo que tengo que hacer es calcular los que me piden. ¿Y cuáles son los que me piden? Estos dos que están aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es facilito. Primero, los suplementarios. Si este vale 100, ¿cuánto falta aquí y cuánto falta aquí para llegar a 180 grados? 80 grados. Entonces, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí y los dos valen 80 grados.
Y este ángulo que está aquí es opuesto por el vértice con el 100, entonces quiere decir que también vale 100 grados. Entonces ya yo tengo los 4 ángulos de este punto B, estos dos que valen 80 y estos dos que valen 100. Entonces yo me puedo trasladar aquí arriba. ¿Por qué? Porque por alternos internos yo sé que este ángulo que está aquí, que estoy escribiendo con el puntero del mouse, es igual a este ángulo que está aquí. Entonces si este es 100, este también es 100. Y si este es 100, este que está aquí es su suplementario. Entonces ¿cuánto vale? 80. Entonces el ángulo FGB, que es el número 3, vale 80. Ahora bien, ¿cuál es el suplementario de él? Este que está aquí. Este que está aquí es igual a este que está aquí 100 grados. Y si es igual a este que está aquí, como las dos rectas son paralelas, también es igual a este que está aquí, que también me lo preguntan. Entonces, ¿cuál es este ángulo que está aquí? Este mismo que está aquí, que es igual a este que está aquí. También por alternos internos. Entonces, ¿cuál es? Es 100 grados. Entonces, este vale 80 y este vale 100. Ya está. Todo eso tenía que colocarlo por escrito. Y esa era toda la tarea. Y esa era toda la clase. Lo demás es simplemente practicar, pero los ejercicios siempre son iguales. Estos ejercicios los saqué del álgebra de Baldor, por si necesitan consultarlo mejor. En el álgebra de Baldor les explican, inclusive creo que esta está resuelta por internet y todo. Entonces cualquier duda, pregunta o aclaratoria, por favor me la hacen llegar por Google Chat, que es el ámbito que el liceo ha colocado oficial para la interacción entre docentes y estudiantes. Que pasen buenas tardes, cuídense mucho.